Bendiciones, Shalom. Estamos transmitiendo desde California, en Estados Unidos. Somos el matrimonio de Rosy y Rudy Beltrán. Bienvenidos a todos aquellos que se están conectando. Bienvenidos a aquellos que están escuchando lo que el Padre tiene en esta noche, en esta tarde, para la enseñanza del matrimonio. El tema de hoy es un tema que a todos nos interesa. Todos los hemos escuchado y a todos nos gusta lo que vamos a hablar. Es algo que viene del corazón del mismo Padre, que se dio a través del corazón del Padre para mi esposa, y ella fue literalmente la que redactó toda esta enseñanza de hoy. Pero primero y antes que nada, vamos a, vamos a poner en oración, vamos a ponerlo en las manos del Padre, que Él tome control de este tiempo, de esta enseñanza, de este tiempo. Padre, te reconocemos que tú estás sentado en el trono de gloria, ahí reinando con poder y autoridad. Esa autoridad que nada más tú tienes, Padre, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre todos aquellos que creen en el sacrificio de tu Hijo, el Mesías, en la cruz, y por el poder de tu mismo Espíritu, de tu mismo Ruach. Te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Y a ti, Padre, el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, reconocemos y declaramos como nuestro Elohe, como nuestro Todopoderoso. Ponemos en tus manos este tiempo. Sé tú hablando, Padre, y que caiga en tierra fértil de cada uno de nuestros amigos y hermanos. Bendícenos a cada uno de nosotros, Padre, y que tu palabra tenga fruto a su tiempo. Te lo pedimos, declaramos en el nombre de tu Hijo amado, Yahshua. Amén, amén. Amén. Pues comenzamos. El tema de hoy, sabiduría en el matrimonio. Yo creo que se los dije, este es un tema que a todos nos gusta, a todos nos interesa, todos deberíamos de ponerlo por pilar, por fundamento en la vida de nosotros, y el matrimonio no es la excepción. Así es. Nosotros hemos hablado que el matrimonio es una tarea no fácil, pero con la ayuda y con la guianza, con la luz del Padre en nuestro matrimonio, podemos lograr mucho. Y dos son mejor que uno. Así Y así lo declara la palabra. Entonces vamos a comenzar, y voy a dejar que mi esposa, mi amada Rosy, eh, eh, sea la que dictamine los tiempos, porque fue en el corazón de ella donde se puso este mensaje. es. Ok. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Bueno, mucho hemos escuchado, leído en la palabra, escuchado mensajes. Adquiere sabiduría, adquiere sabiduría. Bueno, pero ¿qué es sabiduría? Esa fue la pregunta que en un momento de oración estaba con el Padre y me dice, yo le pedía sabiduría y me dice, ¿sabes qué es sabiduría? Y me quedé pensando y dije, bueno, y me dice, es lo que yo quiero que sepas, que es sabiduría. Porque vamos a leer un versículo muy conocido para empezar este mensaje, un versículo que lo hemos escuchado muchas veces que dice, es Santiago 1:5. Santiago habla mucho de sabiduría y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Yahweh, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche se las dará. Si pedimos sabiduría, tenemos que entender qué es sabiduría. Y lo primero que tenemos que hacer es irnos al original, al idioma en que fue escrito la palabra de Yahweh, que es en el hebreo. En el hebreo, la palabra sabiduría es hakam, que significa inteligente, diestro, ingenioso, astuto, avisado, excelente, experto, hábil, diestro, perito, prudente y sabio. Una palabra simple y como es sabiduría tiene todos estos significados más profundos que tenemos que entender qué significa cada uno de ellos. Y qué hermosa la descripción, ¿eh? Yo creo que si nos ponemos y nos detenemos un poquito en lo que es sabiduría, se habla de inteligencia, se habla de ser diestro. ¿Quién es una persona diestra? Es aquella persona que es capaz de llevar a cabo más de una actividad, más de un oficio, más de una tarea. Ingenioso. Wow. Nos hace la sabiduría, nos hace ingenieros, ¿no? O Sí. sea, por lo del ingenio.
dice que es avisado. Una persona avisada es aquella persona que está atenta a todo, Ujú. que es excelente. Yo creo que no podemos describir de una manera mejor a algo que se hace o que se ejecuta como excelencia. Y todas las descripciones, hábil, diestro, perito. Perito es aquel que toma una decisión en base a mediciones. Ujú. Entonces ese es un perito. Es prudente y lo último dice sabio, ¿no? Que bueno, yo creo que a todos nos gustaría tener, si no todas estas diferentes Cualidades. cualidades, la mayoría, ¿eh? Yo me apunto, a mí me gustaría tener todas y cada una de ellas. No sé tú, hermano, no sé tu amigo que nos estás escuchando, esposa, esposo, qué piensas al respecto. Pero la palabra, la descripción, la definición lo dice todo. Ujú. Ok, ahora, lo opuesto a la sabiduría es la necedad. Nosotros hemos escuchado, ay, qué necio, ay, es un necio, no hace, es un terco. ¿Qué significa la palabra necedad? En el hebreo es kesil, que significa tonto, bobo, fatio, insensato e ignorante. Todo lo contrario de lo que es un sabio es un necio. Entonces, al transcurso de la enseñanza, analicémonos nosotros mismos. No vamos a analizarnos al fulano, al esposo, al hijo. No, nosotros mismos. ¿Soy un necio o soy un sabio? Conforme vayamos viendo el mensaje, ¿no? Este mensaje, como decía Rosy, es para actu, actuanalizarnos a nosotros Uh mismos. -huh. ¿Dónde me encuentro yo en mi matrimonio? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son las obras que yo estoy haciendo en mi matrimonio? Con la persona que yo más debo de cuidar, debo de amar, debo de respetar, debo de honrar. Ese mensaje no es para criticar a la tercera persona. Esta es primera persona del singular. Yo, yo y yo. Aquí sí cabe el yo. Así nos gustaría que lo tomaras de esa Uh perspectiva, -huh. de la Así es. perspectiva de yo. Ajá. Ahora, como podemos ver, esta es la definición de sabiduría. En la palabra de Yahweh vamos a encontrar infinidad de ejemplos de gente, de personas sabias, de hombres y mujeres que sirvieron a Yahweh en el transcurso de toda la historia. Pero vamos a ver en Primera de Reyes 3, del 9 al 12, el mayor ejemplo de sabiduría. Y dice Primera de Reyes 3 del 9 a 12. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Este es Salomón. Salomón pidiéndole al Todopoderoso, para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó delante de Yahweh que Salomón pidiese esto. Y le dijo Yahweh, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que mandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Qué bello lo que estipula la palabra y lo hemos escuchado, yo creo que todos los hemos escuchado este versículo. Uh Es, -huh. entonces, pero yo creo que si nos ponemos a analizarlo, dice, porque has pedido no lo tuyo personal, no pediste ni más vida, ni más, ni más riquezas, ni pediste que se te limpiara el camino, porque uno de los grandes obstáculos de la vida de Salomón eran sus enemigos. Ni siquiera había pedido eso. Y dice, he aquí te he dado corazón sabio y entendido. Uh -huh. El Padre quiere el el mismo Yahweh, el mismo Todopoderoso que le dijo esto a Salomón, es el mismo que te lo puede dar a ti, que me lo puede dar a mí, que te lo puede dar a tu cónyuge. Uh -huh.
Así debemos de pedirlo. Dice, venir confiados delante de Él. Dice. Entonces, nosotros tenemos que tener ese entendimiento que nosotros podemos pedir esta misma sabiduría que Salomón pidió para que nos dé un corazón sabio y entendido. Qué bello eso, ¿eh? Así es. Ahora, también dice, dice al principio del versículo, dice, da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Qué importante es que nosotros aprendamos a discernir en nuestro matrimonio lo bueno y lo malo. Y no nada más en nuestro matrimonio, ahorita porque estamos hablando de matrimonio, en nuestras vidas, en nuestro caminar con Yahweh. Qué importancia es discernir lo bueno y lo malo. ¿Y de dónde viene? ¿Y cómo vas a saber o cómo vas a conocer lo bueno y lo malo? Conociendo su palabra, conociendo de el creador de lo bueno y de lo malo. Ahora, la sabiduría, ¿de dónde viene? Viene de los estudios en la escuela, viene ¿de dónde viene? No es malo el prepararse, el estudiar, de ninguna manera. Es muy bueno para ti, para tu vida. Pero ¿de dónde viene la verdadera sabiduría? Viene de lo alto, viene del mismo corazón de Yahweh. Y lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo conforme veamos su palabra. Vamos a conocer de dónde viene y para qué quiere el Padre que nosotros seamos sabios. Ahora dice, la Biblia está llena de instrucciones de sabiduría y sobre todo en Proverbio. En Proverbios habla mucho de sabiduría, como lo habíamos visto y sabemos y entendemos que Salomón escribió la mayoría de los proverbios, él juntamente con su hijo. Pero dice Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si tú y yo algún día hemos despreciado la sabiduría, quiere decir que somos unos insensatos. Y lo que me encanta lo que dice al principio del versículo es el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Cuando nosotros, no es un temor de miedo, sino es un temor de respeto, de reverencia, de reconocimiento quién es Él. Cuando nosotros entendemos y comprendemos y empezamos a tener una relación de respeto para con el Creador de los cielos y la tierra, con Yahweh, ahí es el principio de la sabiduría, es el temor de Yahweh. Proverbios 9:10 dice, el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¡Wow! ¿De dónde viene el conocimiento de la inteligencia del Santísimo? ¿Quién es el Santísimo? Nuestro Padre Celestial. De ahí viene, dice, del mismo, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué es el conocimiento del Santísimo? Conocer su palabra, tener una relación y conocer el corazón del Padre, conocer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conociendo su palabra. Proverbios 2, seguimos con Proverbios 2 del 6 y 7 dice, porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Precioso versículo. Dice que es escudo a los que caminan rectamente. Dice que en esta vida vamos a tener aflicciones, pero es el escudo que nos va a librar de todas y cada una de las aflicciones. Dice la palabra también que Satanás, el enemigo, nos tira dardos que vienen de Satanás, dice. Pero aquí nos dice en Proverbios que él es escudo a los que caminan rectamente. Dice que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Yo quiero más conocimiento, yo quiero más inteligencia que venga desde su misma boca. ¿Y cómo vamos a escuchar esa voz? Teniendo un entendimiento, estudiando su palabra y teniendo una relación con Él. Porque a su tiempo Él lo va a revelar, ¿eh? Él no los va a dirigir, Él nos va a dictaminar cómo, cuándo, dónde. Así es. Así es Él. Él así es.
Y luego dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ujú. ¿Qué puedes explicarnos, Rosy, al respecto? Bueno, ¿Qué puedes comentarnos al respecto? dice, muestre la buena conducta. ¿Qué es buena conducta? Comportarse como unos, como buenas personas. Y dice en mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es alguien cálido, alguien que muestra nobleza, que es una persona dócil, que no es una persona iracunda, que es una persona que se puede convivir y hablar con ella. Dice, muestra sus buenas conducta en sabia mansedumbre. O sea, para tener una mansedumbre tenemos que tener sabiduría y el conocimiento de qué es ser un hombre sabio y nuestra conducta, nosotros, cómo nos comportamos delante de los demás, es cómo vamos a demostrar la sabiduría. Por ejemplo, si ustedes ven a una persona que es iracunda, que con cualquier cosita nosotros le decimos que tiene la mecha muy cortita, las dinamitas que tienen la mecha muy cortita, luego lo explotan, ¿no? Eh, Esas personas no son personas de mansedumbre, personas mansas, personas de calidez, son personas iracundas, son personas que explotan a la mínima provocación. ¿Ahí qué falta? Ahí falta sabiduría para conducirse en buena conducta, porque tú dices, un niño o una persona, dices, ay, qué mal educado. O sea, qué fea conducta tiene. ¿Por qué? Porque no se sabe conducir. ¿Por qué? Porque no es una persona con mansedumbre. Entonces, ahí es donde nosotros reflexionando, yo soy me ¿Iracundo? iracundo, tengo odio, tengo falta de perdón, hay muchas cosas por las cuales nosotros no llegamos a la sabia sabiduría. Ahora, queremos llevarlo un poquito más. Rosy estaba hablando y estaba diciendo entre las personas, pero ¿qué tal en el Ujú. matrimonio? Y dice, y Rosy daba la descripción de mansedumbre, dice que es cálido. En el matrimonio debemos nosotros tener un sentimiento cálido, Ujú. un sentimiento noble, un sentimiento de intimidad. Eso es lo que me lleva a mí cuando dice cálido, que es manso. En casa, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, es donde debemos de ser más mansos que en cualquier otro lugar. Así es. Eso es el lugar donde mejor nos debemos de comportar. Dice que debemos de ser noble. Vamos a seguir viendo las características de la sabiduría y cómo la podemos adquirir. Yo creo que hemos abarcado ya mucho en la introducción, pero dice que debemos de ser nobles y que debemos de ser dóciles. Nobles, tratar a nuestra esposa, nosotros varones, con nobleza, con alguien que merece y debe de tener todo nuestro respeto. Así es. Y luego sigue Santiago en el 3:17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Yo creo que nos podemos pasar media hora analizando Santiago 3:17, Exactamente. lo que está diciendo, pero no nos podemos quedar ahí, pero no podemos dejar de analizarlo y de comentarlo. Exactamente. Dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. ¿Por qué pura? Porque viene del mismo corazón del Padre. Y todo lo que viene del Padre es pureza, es algo bueno. Siempre, siempre Él muestra la pureza. Dice después de es pacífica. ¿Qué es pacífica? Que no hay contiendas, que no hay pleitos, que no hay celos, que no hay amarguras. Amable, como decía Ruri, tratémonos con amabilidad el uno al otro. Eh, es benigna, que seamos buenos el uno con el otro. Yo con mi esposo y él conmigo, cuidándonos. Eso es lo que debería ser, llena de misericordia. Hay veces que como esposos decimos, cometemos errores, todo lo cometemos, tenemos dificultades en los matrimonios, todos los tenemos, pero tenemos de mostrar misericordia. El Padre nos muestra a nosotros misericordia, dice que su misericordia es nueva cada mañana. Eso quiere decir que en la noche el Padre se borrón y cuenta nueva, al siguiente día otra es nueva mi misericordia.
Porque nosotros no somos misericordiosos el uno con el otro. ¿Por qué guardamos resentimientos? Es que me hiciste y ahora me la vas a pagar y ojo por ojo y diente por diente. O sea, vamos ahí y ahí ahí no hay sabiduría, perdón, de buenos frutos. ¿Cuáles frutos? Frutos del amor, de la paz, de la benignidad, del gozo. Esos frutos son los que nosotros debemos de tener en nuestro matrimonio, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué feo es que estemos con nuestro esposo o nuestra esposa y no sabemos, estemos en la incertidumbre. Se va a enojar. Se va a enojar. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué me va a decir? No va a estar feliz, no va a estar contento, no está tranquilo. O sea, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, porque estamos inciertos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido primero a conocernos, que debemos de hacerlo, como la comunicación que ya habíamos hablado anteriormente. Y entre nosotros no debe de haber hipocresías. Yo debo de mostrarle a mi esposo lo que yo soy, tal y cual, y él lo mismo conmigo, y aceptarnos e ir mejorando muchas cosas de nuestro matrimonio que tal vez estemos fallando, estemos haciendo cosas haya roces entre nosotros, pero no hay hipocresía. Lo peor que puede haber, en mi punto de vista, en un matrimonio, es la hipocresía. Que en la casa sean de una manera y en la calle sean de otra. Que te des la espalda. Eres igual en la calle y eres igual en tu casa. Ahí significa que no hay hipocresía. Pero si eres uno en la casa y otro en la calle, ahí hay que ponernos a reflexionar y decir, wow, aquí hay algo mal. Hay algo mal, y sobre todo cuando te lo dice tu cónyuge o te lo dicen tus hijos. Ahora, volvemos otra vez al principio de este versículo de Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto, que viene del Padre, quiere decir, es primeramente pura. ¿Qué significa ello? Que no está contaminada, que no lleva absolutamente ningún tipo de impureza, que es totalmente pura. Y sigue hablando, y dice otra de las cosas que me llama mucho la atención, y de buenos frutos. Si en tu matrimonio, varón, si en tu matrimonio, esposa, buscas y hay sabiduría, va a haber buenos frutos. Uh-huh. Y juntos van a lograr mucho. Así es. Como matrimonio, como cónyuges, como amigos, como esposos, como padres, como amantes, van a lograr mucho. Dice, de buenos frutos. Yo creo que todos en nuestro matrimonio queremos tener buenos frutos. ¿No? Y la sabiduría dice que viene de lo alto. Eso es lo que da, dice. Ahora, entendiendo qué es la sabiduría, como lo hemos hablado y estamos hablando, esta es nada más la pura introducción, dice, entendiendo que es la sabiduría, ¿de dónde viene? ¿Cómo podemos saber si en nuestro matrimonio, como decía Rosy al principio, en realidad hay sabiduría de lo alto? Así es. ¿Y cómo podemos saberlo? Conociendo lo que el Padre dejó en su palabra para ser una esposa y un esposo sabio. Y no con los conocimientos de este mundo, porque aquí los conocimientos de este mundo te dicen ahorita, sobre todo en estas épocas que hay tanta distorsión del matrimonio, tanta distorsión de la sociedad, del rol de la mujer, del rol del hombre. Entonces, tenemos que enfocarnos en lo que dice la palabra de Yahweh. Ahora, vamos a ver qué características pueda tener, algunas características, tal vez no las vamos a incluir todas, pero algunas características muy importantes que debe tener una mujer, una esposa sabia y un hombre sabio. ¿Ok? Ahora, ¿quién es una mujer sabia? Una mujer sabia es la que respeta y cuida a su esposo y a sus hijos. En Proverbio 31:11, que es el proverbio donde viene la mujer virtuosa, dice 31:11 y 12, dice, el corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Qué significa esto? Que la esposa tiene que cuidar a su esposo, en proveer lo que él necesite, en estar cuidándolo, amándolo, respetándolo. Sobre todo el respeto. El respeto es lo que llena a un esposo,
lo que hace que un esposo esté confiado en ella. Dice, y no carecerá de ganancias. ¿Por qué no va a carecer de ganancias? Porque va a estar confiado en que si ella está haciendo las cosas, van a salir bien. ¿Por qué? Porque hay un respeto hay un respeto y una comunicación entre ellos para que todo esto salga bien, para que el matrimonio se lleve bien, para que si el esposo le dice, es el proveedor del hogar y le dice, aquí está este dinero para las necesidades de tu casa, ese dinero que el esposo da, el administrarlo apropiadamente, es darle el respeto que se merece a tu esposo. ¿Por qué? Porque él se esfuerza en trabajar, él se esfuerza en traer ese dinero como para que no lo hagas rendir el dinero, como decimos luego, ¿no? O sea, que se cubran todas las necesidades con lo que él tiene. Ahora, ¿por qué habla Rosy de esto? Porque eso es lo que se vive en casa, ¿eh? Rosy está en casa, Rosy tuvo la ventaja, la virtud y la La capacidad, bendición. la bendición de cursar una carrera, ella tiene una licenciatura, pero gracias al Padre ella no ha tenido que salir a trabajar, pero ella ha sido sabia en la administración de las necesidades de casa. Ella ha sabido vivir en lo poco y en lo abundante también, conforme a la medida que el Padre ha dado. Y ahí yo lo puedo corroborar. Esa es una mujer sabia. Rosy en ese aspecto ha sabido ser una mujer sabia. Por eso ella puede hablar al respecto. Gracias. Vamos a ver otro Proverbio 31:28. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a ellas. Tus hijos quieren estar contigo. Tus hijos anhelan estar contigo, te cuentan, te hablan, te buscan, te dicen cosas bonitas, cosas buenas de ti. Siéntete bendecida. Tu esposo, yo agradezco las palabras de Rudy porque es como su marido también la alaba, dice. O sea, su marido también reconoce lo que su esposa hace por él. Entonces, dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Por qué? Porque puede haber 1000 mujeres haciendo el bien, pero si tú eres un poquito más arriba del estándar de las mujeres, entonces eso te va a dar a ti muchísimas ganancias. ¿Qué es una mujer también? Una mujer sabia es una mujer esforzada. En Proverbios 31:13, salud, dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Si no tienes para comprarle a tus hijos, hay que agarrar la aguja a veces, hay que remendar, hay que hacer cosas para no hubo suficiente para la comida, pues hay que hacer que para que alcancen todos, hay que hacer, como dice, maroma y teatro para que todo alcance. Lo hemos vivido esa experiencia de que hay muy poquito, pero vamos a hacer que rinda y al final comen como reyes. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo está haciendo bien. Una mujer esforzada. Mis hijos decían que su mamá era la reina de los cupones, ¿eh? Porque cuando no había lo suficiente a veces en casa, Rosy se encargaba. Y se encargaba a veces que llegaba yo de trabajar y Rosy tenía toda la mesa del comedor llena de recortes de periódicos, sobre todo. Uh-huh. Se ponía y se esmeraba y los ponía en sobres por orden alfabético y se iba al súper. A mí me tocó, yo no le quería creer, ¿eh? Y eso es un testimonio. Fui una vez al súper y ella se ahorró esa vez que fui con ella, que yo me quedé hasta, inclusive hasta la cajera se quedó con la boca abierta. ¿Cuánto fue? Porque tú eres mejor que yo para recordar. Iba a pagar $250, por decir así, y pagué 80. Así es de esforzada una mujer sabia. Entonces, que se puede lograr, claro que sí. Que implica trabajo y esfuerzo, claro que sí. Todo. Pero bendecimos a Yahweh por esos tiempos donde no había a veces ni lo suficiente, pero de una u otra manera Yahweh nunca dejó de proveer. Así es. Todo el tiempo buscando de Él y Él ha proveído y Él nos ha llevado a otros niveles y damos gracias y alabamos al Padre por ello. Así es. Pero eso es lo que se debe de vivir en un matrimonio.
También dice Proverbios 31:15, se levanta aún de noche y da de comer a su familia. Hay veces que llegaba Ruri, por ejemplo, de noche, llegaba de trabajar, que a veces que tenía 2 trabajos, y me levantaba a hacerle de comer o me levantaba a las 4 de la mañana a hacer su lonche o a hacer su desayuno. ¿Por qué? Porque tenía yo que era yo la que me tenía que encargar de eso. Entonces, también dice el 31:17, dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. ¿Qué significa esto? Que vas a trabajar, vamos a trabajar en casa, vamos a trabajar con nuestros hijos, vamos a trabajar con nuestro esposo. Si trabajas fuera, es todavía el doble de sabiduría, Y de porque la verdad, y de trabajo. trabajo, porque es trabajar fuera de casa y venir a trabajar a casa, a cumplir con el rol de ser mamá y de ser esposa. Eso es ser una persona sabia y que lo haga correctamente como debe ser. Wow, mis respetos para todas esas mujeres que hacen eso. Dice el 31:21, dice, no tiene temor a la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas nobles. Siempre está dispuesta a qué? A ver más allá de las necesidades del esposo y de los hijos, ¿no? Dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Por qué es conocido? No por decir, ay, ahí viene el Pancho Pérez y ay, vámonos porque... No, no, es, wow, es un hombre sabio, es un hombre que sabe llevar su hogar, es un hombre de buena conducta, es un hombre intachable, es un hombre que siempre anda bien vestido, es un hombre que anda siempre cuidado por la esposa, planchado, lavado, Atendido. atendido, en pocas palabras, Ujú. para, para hacer todo eso, ¿no? Entonces, por eso es reconocido, no es reconocido por otra cosa, sino, y más dice, cuando se sienta con los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos representan a alguien sabio, Presentan alguien, sabiduría. sabiduría. Los Ujú. ancianos representan sabiduría, ¿no? Entonces, ¿quién es también una persona sabia? Aparte de ser una mujer esforzada, de respetar y cuidar a su esposo, es una mujer conocedora de la palabra de Yahweh, porque una mujer que conoce la palabra de Yahweh sabe cuál es su rol dentro del matrimonio, que es la ayuda idónea del esposo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, Proverbios 18 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿Qué significa esto? Que los la mujer sabia tiene que conocer los mandamientos para poder comportarse como tal, como una mujer o una esposa esforzada, una esposa que sabe cuál es el rol de su matrimonio, que es la ayuda idónea de su esposo, que no es cabeza de la familia, que no es tapete tampoco de la familia, sino que es ayuda idónea que va junto al esposo. ¿Por qué lo conoce? ¿Por qué sabe? Porque conoce su palabra. Y dice Proverbios 31:26, dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Qué es la ley de clemencia? Conocer la palabra, conocer sus mandamientos, sus estatutos, las ordenanzas que Yahweh nos deja en su palabra. Y hemos visto anteriormente en otros estudios que hemos tenido de matrimonios, cuál es el rol de la mujer, qué debemos de hacer la esposa dentro de un matrimonio, cómo debemos comportarnos, cómo debemos comunicarnos, cómo debemos de perdonar, cómo debemos de hacer. Todo eso ya lo hemos visto. Entonces tenemos que estar ahí. Dice, la mujer virtuosa, la mujer sabia, habla con prudencia. ¿Qué Amén. significa eso? Que no es alguien que está, dale, que cuchillito de palo le decimos nosotros. ¿Por qué cuchillito de palo? Porque da mucho, o sea, está, pero no hace nada, no corta ni nada, pero está molestando. Entonces, dice, Proverbios 16:23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Una mujer prudente una mujer sabia, perdón, es una mujer que sabe cuándo callar y sabe cuándo hablar. Sabe cuándo decir algo
o sabe cuándo no decirlo. Y sabe si es tiempo de, ese es el tiempo o no es el tiempo. Esa es una mujer que habla con prudencia. Una mujer sabia es, dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esa que está como cuchillito de palo, como cuchillito de Gotera hidal, continua, o comentó gotera alguien. continua, o alguien que está dale y dale, dale con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo, y hablando y no sale de lo mismo. Esa no está hablando con prudencia, no está hablando con sabiduría. Y dice que esa mujer eh, con sus propias manos destruye su casa, derriba su casa. Pero la mujer sabia dice que la edifica. ¿Cómo vamos a edificar nosotros nuestra casa, mujeres? ¿Cómo vamos a edificar nosotros? Sabiendo callarnos. A ver, nosotros como mujeres batallamos en callarnos, en a veces guardarnos la cosa. Otra cosa, no es que no lo digamos, pero hay tiempos. Hay tiempos en que se debe de hablar y hay tiempos en que se debe de callar y guardar para otro tiempo. ¿Por qué? Porque a veces que hay una discusión acalorada entre matrimonios, el hombre está enojado y tú estás enojada y en esos momentos cuando hablamos, no hablamos con prudencia. Ni el hombre ni la mujer. No hablamos con prudencia. Entonces debemos de aprender a callar. Como decía una amiga mía pastora, dice, calladita me veo más bonita. Entonces a veces tenemos que callarnos para poder después llegar a eso. Una mujer sabia honra a su esposo y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Adón, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Yacho es la cabeza de la novia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Como les decía ahorita, tenemos que saber honrar a nuestro esposo es darle su lugar, el darle su lugar de cabeza y no de cola. Y nosotros no somos cabeza, somos ayuda idónea. El estar sujeta a su esposo no es el que vas a hacer lo que tu marido te dice, como nos enseñaron muchas veces en la iglesia cristiana. Es que estoy sujeta a mi esposo. Es que ¿por qué no haces? No, pues que estoy sujeta a mi esposo y él dice que no y él dice que no. Sí, pero hay que ver en qué contexto está el esposo. Si el esposo está hablando con sabiduría, entonces sí tenemos que sujetarnos a la palabra del esposo. Pero si un esposo no está hablando con sabiduría, pero nosotros aún ahí, nosotros debemos de honrar lo que él diga. ¿Por qué? Porque esa es estar sujeta a nuestro esposo, darle la honra a él, la honra de ser cabeza. Si él se equivocó él, se equivocó el esposo, no me equivoqué yo. Si alguien está mal en el matrimonio, a él es el que le va a pedir cuentas el padre, no a mí. Exactamente. El primero de Pedro 3:1-2 dice, así ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras, por la conducta de sus esposas. ¡Wow! Nosotras es que gran responsabilidad como esposas de que por nuestra conducta, que nosotros hagamos, porque nosotros nos comportemos, dice que muchos van a creer por nuestras conductas. Y aquí voy a decir algo que tal vez han venido a nosotros dos parejas que ahorita ya están casadas y las dos parejas estaban renuentes a casarse antes. Entonces estuvieron conviviendo con nosotros y después de que ellos se casaron, vinieron con nosotros y una de las cosas que nos dijeron que a nosotros hasta el día de hoy ha sido una honra y ha sido un privilegio, que dicen, porque nosotros los vimos a ustedes, supimos que sí podíamos tener un matrimonio, y un matrimonio estable y un matrimonio feliz. Nosotros vamos a cumplir 30 años de casados. No ha sido fácil, pero aquí estamos con la gracia del Padre. Entonces, ¿por qué? Yo no dije nada, Rodolfo no dijo nada, estábamos simple y sencillamente por nuestro testimonio, es que pasó esto. No es para nuestra gloria, es para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Entonces, mujeres, seamos sabias,
Seamos sabias, hablemos con prudencia, conozcamos la palabra, qué es lo que quiere Yahweh de nosotros. Honremos a nuestros esposos, dándoles el lugar que ellos tienen, que es la cabeza. Respetémoslo, sus decisiones, todo lo que él haga. Cuidemos a nuestro esposo, cuidemos a nuestros hijos. Seamos unas mujeres sabias y no necias que destruyamos nuestro hogar. Yo creo wow, y yo cuando leí todo lo que Rosy había estipulado en esta enseñanza, yo me quedé sorprendido, ¿eh? Porque ustedes pueden ver que viene del corazón de una mujer, cuando menos en esta parte. Pero lo que más me llama y quiero recalcar, y que dice que la mujer construye, edifica su casa. Yo creo que ahí encierra todo, ¿eh? Yo creo que una mujer sabia, al decir que edifica su casa, abarca absolutamente todo. Pero bueno, vamos a continuar porque tenemos todavía más tema que hablar y ahora toca al esposo. Así como Rosy estipuló quién es una esposa sabia, así también está estipulado quién es un esposo sabio. Vamos a hablar de algunas cualidades, características y puntos. Eso no quiere decir que sean los únicos ni que sea total y absoluto, pero esto es lo que puso Yahweh en el corazón. Él dice que ¿quién es un esposo sabio? El que ama y cuida a su esposa. Yo creo que si nosotros tomamos la decisión de amar, de cuidar y de respetar a nuestra esposa, vamos a lograr mucho, ¿eh? Y sobre todo, cuando nosotros venimos a pedir sabiduría, inteligencia, ciencia de lo alto. Sabiduría buena, dice la palabra. Dice Colosenses 3:19, maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Todo, todo lo contrario de una persona sabia. Decimos que era cálido, manso, dócil. Que no seamos ásperos, dice, nos habla Yahweh en su palabra en Colosenses 3:19. Y Efesios 5:25 dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Yahshua, como el Mesías, amó a la novia. Dice a la iglesia la palabra, la Biblia, pero es una mala traducción. Así como habló como amó a su novia y se entregó a sí mismo por ella. El mismo Hijo del Todopoderoso, el mismo Hijo del gran Yo Soy, el que se le fue dado toda autoridad, se entregó a sí mismo por amor a su novia. Así debemos, dice la palabra, que debemos ser nosotros con nuestras esposas. Entregarnos a nosotros mismos por ellas. Eso es a lo que se refería Rosy cuando decía estar sujetas. Estar sujetas a a un marido, a un esposo que entiende, sabe, conoce y pone en práctica la palabra. Ahí es donde una mujer, una esposa debe ser 100% sujeta a su marido. ¿Va a haber errores? Sí. ¿Va a haber tropiezos? Sí. ¿Va a haber debilidades? Sí. Pero nosotros tenemos que aprender a seguir la instrucción del Todopoderoso, porque dice su palabra, dice la Biblia que la palabra será lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, ¿eh? Entonces, dice Efesios 5, 28 y 29, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. A ti varón, a ti esposo, a ti marido, te está hablando y te está diciendo el Todopoderoso que debes de amar a tu esposa, a tu mujer, como a ti mismo. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Yahshua a su novia. Así dice la palabra que debemos de ser nosotros, con esa decisión de amor, con esa entrega para con nuestras esposas. Es ahí donde dijimos que nosotros venimos a ser una sola carne. Nosotros no podemos ser una sola carne si no seguimos
las instrucciones, si no conocemos la Torá, si no conocemos sus mandamientos, si no conocemos sus instrucciones, si no conocemos lo que el Padre tiene para nosotros, nosotros no podemos llegar a ser una sola carne. Por eso es muy difícil llevar un matrimonio, y sobre todo cuando hay yugo desigual. Es aquí donde nosotros tenemos que tener una misma meta, un mismo objetivo, un mismo caminar, un mismo sentir. Es allí donde venimos a ser una sola carne. Dice, honra a su esposa. ¿Quién es el esposo sabio? El que honra a su esposa. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Yo creo que aquí ya cabe la redundancia, ya sabemos y entendemos que es sabiduría, ya lo hemos hablado en los últimos 30 minutos, que es sabiduría. Dice, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Quiero hacer hincapié algo aquí. Yo creo que aquí muchas veces hemos malentendido esta frase en este versículo. No quiere decir que la mujer sea débil cuando dice como a vaso más frágil. Dice que se debe, cuando dices como a vaso más frágil, es con aquella delicadeza debe de tratarse a la mujer. No es que no sean fuertes, no es que ellas no puedan, no es que ellas sean débiles, no. Se les debe tratar como a vaso más frágil, con dulzura, con calidez, con amor, con ternura. Y dice, y como coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir coheredera? Que es heredera juntamente con, que es la gracia de la vida, nuestro amado Mesías. Así debemos de entender nosotros que debemos de vivir con ellas como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Wow. A ti, varón, a ti, hombre, que nos decimos cristiano, a ti, hombre, que te dices que buscas la intimidad con el Padre a través de la oración. Si no hemos aprendido, te lo digo a ti, varón, si no has aprendido, esposo, a vivir sabiamente con ellas, la misma palabra dice que va a haber estorbo a tus oraciones. Algunas veces nosotros, como varones, no logramos lo que logramos, a pesar de que nos ponemos de rodillas, que lo creemos, porque nos hace falta vivir sabiamente con nuestras esposas. Yo creo que aquí encierra mucho. Lo dijimos al principio, vamos a aprender mucho con esta enseñanza. Todos queremos saber de la sabiduría, pero yo creo que entre más le vamos escarbando y más nos vamos dando cuenta que tan bello es el pedir, el tener y el obtener sabiduría de lo alto. Y vuelvo y lo repito, dice al final de Pedro 3:17, para que vuestras, Pedro 3:7, perdón, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno. Vaya que fuerte, lo que nos está enseñando el Padre. Dice 1 de Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Wow. Dice que debemos de aprender. Dice que debemos de aprender, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué quiere decir en santidad y honor? En lo que es puro, en lo que viene sin malicia, en lo que no viene del pecado, sino de la buena y perfecta voluntad del Padre. Así lo debemos de ver, en santidad y honor. Así es. Proverbios 21:20. Les dije, Rosy habló de las características de quién es una mujer sabia. Nosotros también tenemos nuestra obligación, nuestra parte y nuestro rol de cómo ser unos hombres sabios bajo la instrucción, bajo la palabra, bajo la guía, bajo la instrucción y los mandamientos del Todopoderoso. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Qué quiere decir tesoro precioso y aceite en la casa del sabio? El aceite representa al Espíritu del Todopoderoso, al Ruach HaKodesh. Entonces se nos está diciendo que es tesoro precioso y presencia del que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo ve a través de su mismo Espíritu en la casa del sabio.
todos nosotros los varones, todos nosotros los esposos, debemos de pedir, sobre todo y ante todo, sabiduría, para que el Ruach nos guíe, para que tengamos ese tesoro precioso. Mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Quién es un hombre insensato? Simplemente el que no es sabio. Ya no queremos entrar en más más descripciones y más interpretaciones. Es simplemente el que no es sabio. Proverbios 28:2 dice: mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Todos debemos de buscar la estabilidad, pero la estabilidad que viene de lo alto. Hombre entendido y sabio permanece estable, sin variación, porque así es el Todopoderoso. Dice que él no es hombre de variación, ¿eh? Él no es un Elohe de variación. Él es sí y sí y no y no. Entonces nosotros debemos de ser, tratar de ser como el hombre sabio permanece estable. Debemos de ser sabios para llevar a nuestro matrimonio como lo hemos estado aprendiendo, así como Yahweh lo manda en su palabra. Y para eso tenemos que conocer su palabra. Te incito, varón, te incito, esposo, métete en la palabra. Hay mucha información. En el Ministerio de la Senda Antigua hay escuelas que se han llevado completamente desde principio a fin de la Torah, del primer mandamiento, del primer libro hasta el último libro del Antiguo Testamento. Te invito, búscalo, busca la palabra, llénate de ello, lee la palabra, busca intimidad, porque así es como Yahweh quiere que nosotros aprendamos a vivir nuestro matrimonio, conociendo su palabra. Pero no se queda ahí, no solo conocerla, sino ponerla en práctica. Y Santiago 1:22-25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque yo creo que el hacer oidores es simple y sencillamente fácil. Ponerlo por obra es el reto más grande. Engañados vosotros mismos. Dice que nos engañamos nosotros mismos. Si aprendemos la Torah, si aprendemos los estatutos, si aprendemos los mandamientos, si aprendemos todo el Nuevo Testamento y los evangelios y yo no sé qué tantas cosas más nos podemos imaginar, dice, pero nos engañamos a nosotros mismos si no la ponemos por obra. Pero si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Así de insensatos somos, ni siquiera podemos perpetuar o darnos cuenta de quiénes somos, ¿eh? Mas el que mira atentamente a la perfecta ley. ¿Qué es la perfecta ley? La Torah. La Torah, exacto. Esa es la perfecta ley. La da la libertad y persevera en ella, y no siendo oidor olvidadizo, sino que tenemos que recordar una y otra vez, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Wow. ¿Quién no quiere ser bienaventurado en su matrimonio? Y no solamente en su matrimonio, en todo lo que hace. Y así lo estipula al final de este versículo en Santiago, en Santiago 25, y dice: este será bienaventurado en lo que hace. Así quiero ser yo. Yo quiero ser aventurado en lo que yo hago. Bienaventurado. Entonces, podemos, como pueden ver, podemos seguir hablando y pasarnos más tiempo y toda la noche, pero yo creo que Yahweh nos ha hablado muy, muy, muy certero, muy fuerte cómo debemos de ser en el matrimonio, cómo debemos de vivir. Vimos algunas características, dimos algunos puntos que es lo que debemos de hacer y no debemos de hacer, pero queremos concluir con esta palabra. Y dice Proverbios 3:5-8. Dice: fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo
y refrigerio para tus huesos. Este versículo encierra todo lo que hemos venido hablando en el transcurso de esta hora. Entonces, dice, fíjate de Yahweh con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia... Es que yo pienso, yo creo, a mí me dijeron, a mí me... No. Dice, fíjate de Él, de Yahweh, reconócelo en todo lo que hagas, dentro de tu matrimonio, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con la gente que está a tu alrededor, con el extraño, hasta con el enemigo. O sea, reconócelo en todo. Y dice, y si tú haces eso, Él va a enderezar tus veredas. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si tú ibas chueco, Él va a decir, no, vas por aquí, por aquí. Él te va a guiar. ¿Cómo te va a guiar? Llevando su palabra, como debe decirse. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué es ser sabio en nuestra propia opinión? Inteligencia. Es que ahorita la liberación femenina. No, lo último, lo nuevo. Lo o sea, nuevo, todos somos iguales y yo no debo de mandar, yo no debo de ser el cabeza, porque todos no. Yahweh no estableció eso. Sí somos iguales en muchas cosas, pero hay cosas que Yahweh estableció, tareas específicas que Yahweh estableció para el hombre y para la mujer. Obligaciones y tareas. Y entonces, pero eso es ser sabio en tu propia opinión. Dice, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. ¿Cómo vamos a saber que estamos mal? Si no conocemos la palabra, nunca vamos a saber si estamos mal. ¿Por qué? Porque somos sabios en nuestra propia opinión. Porque creemos que nosotros estamos bien por lo que nosotros creemos, de lo que nosotros estamos haciendo o viviendo. Dice, será medicina a tu cuerpo. Wow, el ser sabio, el apartarte del mal, el confiar en Yahweh, el reconocerlo, dice que es medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Wow. Personas que desafortunadamente sufren de problemas de huesos, de problemas es por falta de perdón, por vivir con rencores, por vivir creyendo que ellos están bien y los demás están mal. Eso no es bueno. Dice refrigerio para tus huesos. Proverbios 3:35. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. ¿Qué es ignominia? Ay, qué palabra tan rara, ¿verdad? Dice, es una ofensa grave que sufre el honor o la dignidad. Llevarán injuria y vergüenza. Eso es lo que quiere decir ignominia. Dice, lo vamos a leer en español. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán injuria y vergüenza. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte nos está dando el Padre para nosotros! Y lo vimos al principio, por eso se estipuló que era lo contrario a sabiduría, ¿no? Entonces era una persona que era falta de sabiduría, un fatuo. Entonces, vamos a cerrar con Proverbios 14:6. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Quedémonos con el principio de este versículo, otra vez Proverbios 14:6. El sabio teme y se aparta del mal. El Padre nos está llamando a que le temamos a Él, a que lo busquemos a Él, a que tengamos intimidad con Él, que aprendamos sus leyes, su Torah, sus mandamientos, sus estatutos, y que nos apartemos del mal. Y sobre todo, que lo pongamos por obra. Yo creo que este mensaje es para eso. Dijimos que era para, ahora sí, yo, y ponerlo por obra. Así es. Pues queremos darle las gracias y sobre todo al Todopoderoso por esta palabra, por esta enseñanza. Esperemos que en tu vida, en tu matrimonio, sea Él el centro, sea Él el que guíe y sea lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Y que su aceite no falte en tu casa. Varón, tú eres el encargado de esa tarea. Esposa, tú eres encargada de edificar su casa. Así es. Somos igualmente amados, de la misma manera, hombre y mujer, esposo y esposa. A cada uno nos dio nuestras tareas, nuestras obligaciones, y nos las dio para que nos amáramos y nos respetáramos, porque Él es un
Eloi de orden. Así Quédate es. con eso. Pide, sobre todo, sabiduría. Shalom a todos. Muchas gracias por Bendiciones. habernos acompañado en este mensaje. Compártelo. Compártelo. Si conoces matrimonios que están pasando dificultad, compártelo con tus amigos, con tu familia, con personas que creas que van a ser que esta palabra que el Padre ha mandado a través de estos vasos sea de bendición para ellos. Compártelo. Vamos a estar aquí en el siguiente mes, tal vez nosotros daremos fecha para el próximo mes. Y pues hasta aquí es el mensaje de la sabiduría en el matrimonio. Espero que esperamos que nos inspeccionemos si estamos viviendo o no estamos viviendo en sabiduría. Que Yahweh me los bendiga a todos y que el Todopoderoso esté en su hogar y sea luz a sus caminos. Shalom. Shalom, bendiciones. Bendiciones.